Dios te bendiga en esta noche de viernes, mi amado hermano. Damos gracias a Dios por este momento y este tiempo en que podemos compartir la palabra de Dios a través de las redes en nuestro culto de viernes. Saludamos a todos los que son de la casa y también a otras personas que comparten con nosotros nuestro mensaje y nuestras publicaciones. Reciba la bendición de Dios en esta hora y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bien, en esta noche, hermanos, ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado compartiendo los viernes, o estuvimos compartiendo los viernes acerca del libro de los jueces, y estábamos llevando una secuencia por los capítulos del libro de los jueces, hablando en cada uno de estos capítulos sobre un tema en particular que por lo general tenía que ver con el asunto de enfrentar a los enemigos de nuestra vida. Hoy vamos a retomar nuevamente el libro de los jueces y vamos a seguir con esta serie durante todos los viernes hasta que termine todo este tiempo de cuarentena por el asunto de la pandemia que hay. Así que quiero invitarles rápidamente a ir a la palabra de Dios, a Jueces, capítulo 10, y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Y dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban en el otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Gala. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Bien, amado hermano, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, es precisa, Señor, pero es cortante como espada de dos filos y revela las intenciones de nuestros corazones, y te pedimos que tú nos hables y nos ministres a través de ella, y tu Santo Espíritu nos guíe a exponerla y a recibirla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablarle bajo el título Liberándonos del enemigo. Y para comenzar quiero relatarte una de las fábulas de Esopo. Esta fábula tiene como título El lobo y el perro, y ilustra un poco de lo que queremos hablar en esta noche. La fábula dice que se encontró un lobo con un corpulento perro sujeto por un collar y una gran cadena, y el lobo le preguntó al perro: ¿quién te ha encadenado y quién te ha alimentado de esa forma? Y el perro respondió: mi amo, el cazador. Y la respuesta del lobo fue la siguiente: que los dioses nos libren a los lobos de semejante destino. Prefiero morir de hambre a tener que cargar tan pesado collar. La moraleja de la fábula es que más vale el duro trabajo en libertad que el placer en esclavitud. Miren, hermanos, llevamos en esta serie hablando de este asunto de enfrentar a los enemigos en diferentes
áreas y de diferentes formas. Y hoy quiero hablarte específicamente del asunto de la libertad. Perder la libertad es una de las cosas más tristes de este mundo. Pero continuar en esclavitud, teniendo la posibilidad de vivir en libertad y de desarrollar todo nuestro potencial, es peor aún. Nosotros tenemos esa posibilidad. El ser humano no tiene por qué vivir en esclavitud de las tinieblas ni estar a merced de los enemigos. ¿Cuál es el problema? El problema reside en que cuando somos esclavos espirituales nos cuesta trabajo creer que hay una salida, porque la esclavitud ciega completamente nuestros sentidos a ser libres. ¿Y qué es lo que no nos deja ver esa esclavitud? Es que los enemigos que tenemos, que han tomado nuestra libertad, no son tan poderosos como parecen, sino que nosotros hemos rendido nuestros derechos y hemos puesto nuestra confianza en el lugar equivocado. Porque el reino de las tinieblas funciona de esa manera, a través del engaño y las ilusiones de uno. Mire, un creyente tiene todo de su lado y pertenece a Dios. Cuando hablo de que tiene todo de su lado es que todo lo de Dios está de nuestra parte, pero sobre todas las cosas tenemos a la persona de Dios con la cual tenemos una relación. Pero si nosotros ignoramos a Dios y lo hacemos porque pensamos que hay otros caminos mucho más fáciles, entonces vamos a perder en algún momento la libertad que Dios nos ha entregado o que quiere que disfrutemos. Todos nosotros podemos equivocarnos y fallar y ser derrotados en algún momento, pero esto no tiene que ser un patrón que nos robe la libertad. Nuestra vida no tiene que tener ese patrón. Y lo que quiero hacer en esta noche es ilustrarte con este pasaje que hemos leído ahora, algunos principios que nosotros tenemos que recordar para salir del control del enemigo y experimentar libertad del enemigo. Principios importantes que nos permiten analizar nuestra situación para tomar decisiones correctas, para ser libres de ese control y experimentar la victoria. Usted se va a dar cuenta cuando la semana que viene leamos la segunda, compartamos la segunda parte de esta historia, lo importante que es tener presente estos principios que voy a compartir con ustedes. Bien, el primer principio que nosotros encontramos ahí, y cuando perdemos la libertad y queremos ser libres de nuestros enemigos, es que tenemos que recordar el costo de seguir a los dioses de este mundo. ¿Por qué? Porque los enemigos de este mundo, por lo general, tienen sus propios dioses y hay una mezcolanza entre ellos y sus dioses. De hecho, por lo general significan lo mismo. Cuando nosotros seguimos los ídolos de este mundo, a la corta o a la larga, esos ídolos de este mundo van a tomar el control y detrás de esos ídolos está el enemigo. El versículo 6 y 8 dice lo siguiente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esto provocó, dice la Biblia, que la ira de Jehová se encendiera contra Israel y los entregó en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Miren, hasta este punto, hermanos, los israelitas habían disfrutado, cuando usted lee los versículos, los pasajes anteriores, 45 años de paz y de bendición de Dios. Pero una vez más, como otras veces hemos dicho acerca de este ciclo que viven los israelitas en el libro de los jueces, ellos han sido iluminados por los llamativos ídolos de esta tierra y nuevamente están sirviendo esos ídolos frenéticamente. Y lógicamente, una vez más, han entrado en el ciclo de miseria y muerte. Y lógicamente, también Dios les ha entregado a lo que ellos quieren y los ha confirmado en sus caminos para que eso que ellos quieren los domine y los posea totalmente.
Ahí usted tiene una generación completa que no ha pensado en el costo de abandonar a Dios. Aquí hay dos elementos relacionados con este asunto de recordar el impacto de lo que tiene, que puede tener seguir los ídolos de este mundo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, los dioses de este mundo siempre te van a ocultar al Dios verdadero y ellos se van a presentar como los salvadores. Mire, en otras ocasiones, como hemos visto anteriormente, los israelitas habían adorado ídolos, pero cuando usted lee con detenimiento este pasaje, muestra que hay una intensificación en el asunto de la idolatría. Baal y hasta ese momento, que forman parte del panteón de los cananeos, habían sido adorados, pero aquí se mencionan todos los ídolos de las naciones que rodean Israel, de los filisteos, de la gente de Amón, de donde quiera. Y imagínese usted todo el panteón de dioses que tenían estas naciones. La ceguera espiritual es tal que cualquier dios le sirve a los israelitas, no importa de dónde sea. Y en esta ensalada de dioses provocó algo interesante. Ellos se olvidaron completamente del Dios verdadero. A ver, usted podría esperar que, como otras veces, ellos por lo menos fueran sincréticos, pero ni eso. Dios está completamente olvidado. Ellos se han vendido totalmente a los dioses falsos que les rodeaban. En este mundo caído, hermano, hay tantas alternativas de dioses a seguir que muchos se olvidan del Dios verdadero. No porque Dios no se haya dado a conocer o no se le haya revelado en la vida, es porque sencillamente la gente prefiere rendirse ante una mentira, porque ese camino parece mucho más fácil y requiere menos compromiso. Y requiere sobre todo ese camino de que yo no haga ningún tipo de cambio en mi vida. Los dioses de este mundo nunca te cambian para bien, te cambian siempre para mal, para cegarte y para no dejarte ver la verdad. El corazón del engaño satánico es ofrecerte una esperanza fuera de Dios, una esperanza que nunca llega, y ocultarte mediante esa falsa esperanza la verdad que te libera. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un nivel de control, o tenemos que fijarnos en el nivel de control que le hemos dado a Jesús en nuestra vida. Porque la pérdida de la libertad en nuestra vida o en determinadas áreas siempre está asociada a que nos hemos alejado de Jesús, o hemos intentado sacar a Jesús de nuestra vida o de esas áreas, y estamos permitiendo que mis ídolos personales tomen el control. Jesús le escribió a la iglesia de la Odisea, por si alguien está pensando que estoy hablando solamente de las personas que no son creyentes. Jesús le escribió a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. Dentro de todas las cosas que él le dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero recordarles que estas palabras fueron dichas a los miembros en plena comunión de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia había hecho el dinero, la autosuficiencia, la salud, la reputación, los ídolos que le mantenían, y habían sacado a Jesús fuera. Por eso en otra parte Jesús dice que yo estoy a la puerta y llamo, y aquí que el que escucha mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Jesús le dijo que ellos no eran capaces de ver al Dios verdadero porque tenían otros ídolos y estaban a punto de perder su libertad y de experimentar la reprensión divina. Así que nosotros tenemos que pensar por un momento, usted piense por un momento en esa área difícil que tiene en su vida y que parece frenarse en todo momento, y piense cuánto hay o no hay de Dios en eso, porque el problema puede ser que no ves al Dios verdadero en este momento. El segundo elemento asociado con el asunto de los ídolos es que los dioses de este mundo te van a infligir dolor. No sabría cómo explicarle esto para que entienda
que los ídolos de este mundo están diseñados por el enemigo para infligir angustia y dolor. Cuando usted lee el pasaje ahí, usted se da cuenta, hermano, que los israelitas estaban en una aflicción tremenda, estaban siendo quebrantados totalmente por estas naciones que eran guiadas casualmente por los ídolos que ellos adoraban. Miren, si yo me alejo del Dios verdadero, también pierdo el respaldo divino. Lógicamente, si no soy capaz de ver al Dios verdadero, no voy a tener el respaldo del Dios verdadero. La Escritura dice que Dios dejó que ellos siguieran por el camino en que iban y cosecharan las consecuencias. Por eso la Biblia dice que los vendió. ¿Y sabe cuál es la ironía de todo esto? Que esos ídolos que ellos seguían eran los dioses de las naciones que le afligían. Lo lógico por pensar es que ellos abandonaran a esos dioses ajenos, pero no lo hacen, sino que comienzan a buscar mucho más de ellos, aun cuando esos son los dioses de los enemigos que le oprimen. A pesar del dolor y la miseria, Israel siguió adorando a los mismos ídolos que le habían defraudado y que le habían metido en esa situación. Es increíble. La mentalidad de los israelitas, y tengo que decir que de muchos en este mundo y de mucha gente en la iglesia, es que cuando un ídolo nos lleva a la esclavitud, nos hacemos la idea de que lo que necesitamos es más de ese ídolo. Parece una paradoja. Se supone que lo que deberíamos hacer es abandonar ese ídolo, pero no es lo que hacen la gente, sino que se comprometen y se apasionan más con ese ídolo, creyendo que ahí está la solución porque no ven al Dios verdadero. Déjame ponerte un ejemplo. Muchos han hecho el dinero de su Dios, eso lo sabemos. Y cuando ese Dios llamado dinero comienza a causar problemas y dolor, las personas piensan que la situación se va a resolver con más dinero. Ellos dicen, si tengo más dinero, el dolor se va a ir. En otras palabras, ellos no quieren abandonar el ídolo, sino que se entregan con mayor pasión a la adoración de ese ídolo y lógicamente ignoran a Dios y los principios que tienen que ver con este asunto. Entonces Jesús nos está diciendo, hermano, si tú pones la esperanza en los ídolos, ellos van a gobernar tu vida y te van a afligir. Si quieres vivir por el dinero, por ejemplo, en vez de para mí, entonces el dinero va a regir tu vida, va a controlar tu corazón y va a controlar tus emociones. Si te gusta la popularidad, entonces, y no tienes lugar para mí, entonces el aplauso de la gente es lo que te va a regir en la vida y es lo que te va a controlar. Si tú quieres otro Dios, además de mí, está diciendo Jesús, bueno, adelante, veamos si ese Dios que tú quieres tener contigo es tan efectivo en salvarte, en guiarte o en iluminarte como yo lo hago. En otras palabras, veamos si ese Dios se va a preocupar por ti y en vez de traer bendición, lo más seguro es que va a traer dolor en tu vida. Entonces, mi hermano, mire, con los ídolos de este mundo, usted siempre va a perder, pero con Dios nadie te puede ganar. Nunca pruebe con los ídolos. Manténgase siempre bajo la mano protectora de aquel que le dio la libertad y que compró esa libertad con sangre. No vale la pena, hermano, seguir a los ídolos. Entonces, si hay algún tipo de atadura o usted está pensando que otro lugar es mejor o que en este mundo el pasto es mucho más verde, tenga cuidado. Recuerde hasta dónde le pueden llevar los ídolos de este mundo. En segundo lugar, tengo que recordar siempre lo que Dios ha hecho por mí. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Versículo 10 al 14 dice lo siguiente: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, vengan acá, ustedes no han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de Sidón, de Amalek y de Maón, y cuando clamaron a mí no les libré de sus manos, pero ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto yo no les libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido.
que ellos te libren ahora en medio de todo este tiempo de aflicción. Tremendo. Mire, cuando nosotros perdemos la libertad por errores que hemos cometido, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. El enemigo trata de suprimir eso. Lo normal que usted lee que ha pasado hasta aquí en el libro de los jueces y que ya hemos comentado, es que cada vez que los israelitas clamaban a Dios por liberación, Dios le enviaba un salvador, le enviaba un libertador o le enviaba un juez. Pero aquí no sucede así. Aquí Dios se toma su tiempo y les envía un mensaje donde los reprende por su ingratitud, por todo lo que ellos habían, por todo lo que Él había hecho por ellos en el pasado y que ellos habían olvidado. Entonces Dios les anuncia que ya no le va a ayudar más. No cree que lo que ellos estén diciendo sea muy real. Ellos, si quieren ayuda, dice el Señor, pídanse a los dioses esos que ustedes tienen y que ellos te liberen de la aflicción. Increíble. No parece en nuestra mentalidad que Dios le vaya a decir una cosa como esa. Mire, aquí hay dos cosas con relación a este asunto de recordar a lo que Dios ha hecho por nosotros y de ser agradecido, que quiero que piense y medite. Primero, Dios no tiene rivales. Eso es una realidad palpable y única. Dios es el único Dios que existe y es el único Dios verdadero. Todo lo demás son inventos de este mundo y por lo tanto no hay rivales para Dios. Miren, en la primera parte de este pasaje Él les recuerda que anteriormente Él les había dado la victoria sobre todas esas naciones que le oprimen. Si usted se lee allí el principio de Jueces, el libro de Números y otras partes del Pentateuco, se va a dar cuenta que ya Dios le ha dado victoria sobre todas esas naciones. Esas naciones no tienen por qué afligirle, pero básicamente Dios le está diciendo, pero ¿cómo ustedes van a ser tan tontos de adorar a los dioses de los enemigos que yo derroté por ustedes? ¿Cómo ellos van a servir a unos dioses que no son rivales para el Dios verdadero? Pero más que eso, Dios le está preguntando, ven acá, todas estas naciones no te oprimieron y yo te di la victoria cuando tú clamaste en ese momento. Entonces, ¿no te ha quedado lo suficientemente claro quién es el Dios que verdaderamente se preocupa por ti? Mire, hermanos, a muchos no le ha quedado claro quién es Dios. A veces la gente confunde a Dios con Santa Claus. Dios no es Santa Claus. Dios te puede liberar de cualquier cosa porque Él no tiene rivales. Los rivales de Dios están en nuestra mente, pero no existen en la realidad. Quizás no estamos dispuestos a esperar, quizás no queremos hacer las cosas como Dios dice o ignoramos deliberadamente sus principios, pero en el fondo todos nosotros sabemos que los ídolos no pueden competir con Dios en la batalla de la vida. Para nada. Cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, ¿usted sabe qué fue lo que libertó al hijo de la miseria en que estaba? Que se acordó de quién era su padre. Su padre no tenía rivales. Volver a su padre era más fácil que seguir comiendo comida de cerdo, que era el lugar donde le habían conducido los ídolos de este mundo, y que él había seguido en todo momento abandonando la casa de su padre. Su padre no tenía rivales en el asunto del amor, su padre no tenía rivales en cuanto al perdón. Y así mismo es nuestro Dios. Dios no tiene rivales en el campo de batalla, pero tampoco en amar y perdonar. Así que la pregunta, ¿por qué vamos a seguir a los ídolos que nos van a robar la libertad en vez de seguir a nuestro Padre que nos ha dado libertad? Esto nos lleva al segundo elemento con relación a esto. Tenemos que dejar de ser superficiales porque Dios no quiere ese tipo de superficialidad cuando hablemos con Él. Ya los israelitas estaban acostumbrados a ir y hacer una confesión superficial delante de Dios. Eso fue lo que vinieron a decirle ahora: Señor, hemos pecado, ya tú sabes, las cosas no están bien. Pero aquí Dios está decidido a acabar con esa mentalidad y por eso es que le da la respuesta y le dice: bueno, si esos dioses te salvaron, ve y dale, que ellos te salven. Dios quiere que
la libertad se anhele con sinceridad y que no lo usen como un simple amuleto, que es la mentalidad que tienen muchas personas en la actualidad. Así que Dios, al notar esto, les dice lo siguiente: si ustedes quieren libertad, pídansela a esos dioses que ustedes adoran, porque eso fue lo que ustedes eligieron. Pero no te presentes delante de mí haciendo una simpleza de confesión que sinceramente no ha salido de lo profundo de tu corazón. A veces, hermanos, esa respuesta que dio Dios es la que muchos de nosotros necesitamos escuchar en determinados momentos. Y tristemente, cuando escuchamos esa respuesta, muchos lo que hacen es ofenderse en vez de tratar con el pecado. Que nosotros queremos ser librados de nuestra miseria. La gente quiere ser librada de la miseria espiritual en que está y que ellos mismos se metieron, pero no están dispuestos a tratar con la raíz que causa esa miseria. En otras palabras, la gente se lamenta por las consecuencias del pecado, pero no se lamenta por el pecado en sí. No, mi hermano, Dios no es el psicólogo de la consulta. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y hablar claro con Él. Si nosotros tratamos de mantener, aunque sea un pequeño ápice de nuestra justicia propia, no vamos a recibir liberación. Con Dios se acaban las ambigüedades de quién es Dios de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestros corazones y no andarnos por las ramas con Él. Quizás hemos funcionado en todo momento así, con otra gente y en otras áreas, con líderes, pastores o con quien sea, pero con Dios no podemos funcionar de esa manera. Entonces, para resumir este elemento, usted no está en la situación en que está por casualidad. Si usted está en bendición, no llegó ahí por casualidad. Si usted está viviendo en libertad, no llegó ahí por casualidad. Pero si también está viviendo en derrota y está viviendo en situaciones complicadas que le roban el gozo y la bendición de Dios y que le atan, no llegó ahí por una casualidad. Dios, y esto es lo que tiene que saber, todavía está sentado en el trono, y en otras ocasiones estoy seguro que Dios le ha mostrado su fidelidad, porque ese es su carácter. Así que el llamado es: no dude en clamar a Dios con sinceridad, porque yo le aseguro, hermano, que en el momento que usted clame con sinceridad, será el último día en que los enemigos controlarán su vida. Y por último, usted tiene que recordar el valor del arrepentimiento genuino. Los versículos 15 y 16 dicen lo siguiente: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solamente te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¡Qué poderoso! Ellos siguieron insistiendo, hermanos, y entraron en un espíritu de arrepentimiento real. Mire, hace mucho tiempo yo escuché de algunos predicadores, y después lo pude comprobar en el registro bíblico, el principio que dice que sin arrepentimiento nunca va a haber liberación. Los israelitas trataron de negociar con Dios, pero Dios ya había oído suficientes palabras bonitas, pero vacías. Lo único que Dios iba a aceptar en ese momento era un corazón contrito y humillado, con acciones concretas. Y los israelitas se dieron cuenta que el problema eran ellos, no era Dios. Esa es una noticia que tenemos que aprender rápidamente nosotros los creyentes. Dios nunca es el problema somos nosotros, no son sus principios, somos nosotros. O se arrepentían genuinamente, o los 18 años de aflicción se lo iban a convertir en 50 años. Aquí hay dos elementos que yo quiero que usted le preste atención. Primero, el arrepentimiento genuino y real se entrega totalmente. La respuesta de los israelitas fue confesión. Hemos pecado. La respuesta lleva dos elementos. Primero, confesión. Hemos pecado. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en tu justicia y confiamos en tu misericordia.
ese equilibrio con el cual Dios se relaciona con su pueblo. Sabemos que no tienes obligación para con nosotros y que no necesariamente esta situación se va a resolver instantáneamente. Por eso es que está diciendo algo que te parezca con nosotros. No hay una inmediatez de asuntos resueltos. Pero pase lo que pase, muéstranos tu favor en estos momentos. Es lo que le está diciendo el pueblo delante de Dios. Está confesando en ese momento lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque han comenzado a confiar en Él. Y lo segundo es que cambiaron su conducta y motivos, aun cuando no veían esa promesa de liberación. Y dice la Biblia que ellos quitaron los ídolos de en medio de ellos. Ese es el cambio de conducta, pero también comenzaron a servir a Dios, comenzaron a hacer las cosas positivamente porque sus motivos habían cambiado. Y eso es algo que nosotros los creyentes deberíamos entender. El arrepentimiento genuino implica dolor por el pecado más que por solamente las consecuencias, y dolor no solamente por ese pecado, sino también por los motivos idólatras que nos han conducido a ese pecado. Y no solamente es un asunto de cambiar de conducta, el corazón tiene que ser cambiado y transformado. ¿Sabe qué? Mucha gente no recibe liberación porque no deja que Dios cambie sus corazones idólatras. Ellos quieren que Dios lidie con la consecuencia del pecado en su vida, pero no con sus corazones. Pero Jesús dijo lo siguiente, hermano. Por eso fue que Jesús dijo lo siguiente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En otras palabras, sabemos manejar las palabras bonitas, pero Jesús quiere que le entreguemos el corazón. En otras palabras, hay que entregarse totalmente, porque fuera de esto no hay liberación. Y la otra cosa que trae consigo el arrepentimiento es que el arrepentimiento toca el corazón de Dios. La parte final de del pasaje, el versículo 16, es poderoso, hermano. La Biblia dice ahí que Dios se angustió a causa de su situación. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos actuaron de esta manera? Dios fue tocado en lo más profundo de su ser. Porque Dios es justo, pero Dios es amor. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. La Biblia dice que Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. Aquel sufrimiento que ellos tenían había durado demasiado. No podía, por así decirlo, estar enfadado con ellos siempre ni soportar ver su sufrimiento. Y esto es una poderosa declaración, hermanos, que nosotros los creyentes deberíamos tener en cuenta en todo momento. Si nosotros hemos fallado, y todavía posiblemente fallemos en varias cosas, pero como dijo alguien, el amor de Dios no es como el amor del hombre con sus secuencias duras y lógicas. El amor de Dios siempre es gratis, siempre viene acompañado de gracia. Su compasión, hermano, siempre está disponible porque Él ama a su pueblo. Recuerde las palabras de Jesús: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero finalizar este asunto de el verdadero arrepentimiento con lo que le dije al principio. Sin arrepentimiento no hay liberación. Hermano, puede que la situación que estés enfrentando sea difícil, pero tienes que tomar un momento para volverte a Dios y confesar lo que está mal. Hay que abrir el corazón y pedirle a Dios que purifique nuestros motivos y luego confiar en que su Espíritu nos va a conducir por el camino de santidad en nuestras decisiones y que Dios se va a acercar poderosamente a nosotros. Y quiero concluir en esta noche con lo siguiente. Mira, hermano, ser cristiano y vivir oprimido por el enemigo es una cosa triste. Ser libre y perder esa libertad es una cosa triste. Ese estado de falta de libertad puede llevarnos a un nivel de frustración enorme.
y al final terminar apartándonos de Dios y rindiéndonos completamente al enemigo. Pero no tiene por qué ser así y depende en gran medida de nosotros. Santiago dijo lo siguiente, allá en Santiago capítulo 4, versículo 8. Él dijo, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, hermano, no hemos sido llamados a vivir en esclavitud. Hemos sido llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu que trae la libertad. Hemos recibido la verdad que nos hace libre. Entonces, no hay justificación para vivir bajo el control de las fuerzas espirituales de maldad. Así que el llamado de Dios en esta hora y a lo que te exhorto yo es libérese y viva en la libertad con la que Cristo nos hizo libre y a la cual nos ha llamado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y quiero hacer una breve oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano y a cada persona que ve, escucha o lee este tiempo de exhortación. Te ruego, Padre, que tú libertes en esta hora. Liberte, Señor, de las fuerzas espirituales de maldad, Señor. Que todo lo que ejerce control de las tinieblas en la vida de mi hermano, Señor, quede deshecho ahora en el nombre de Jesús y completamente cancelado, Padre. Y te doy gracias, Padre, por cada persona, que la bendición tuya fluya y fluya abundantemente, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y una vez más te deseo que la bendición de Dios sea contigo y con los tuyos. Amén y amén.